esto que hice anteriormente no estuvo bien, tengo que ponerle un remedio. Así que fue con un hombre sabio y le dijo: mira, hace unos meses me llené de envidia y empecé a hablar mal a propósito de mi mejor amigo. Ahora le está yendo mal y me siento muy incómodo, me siento terrible. ¿Cómo puedo solucionarlo? El hombre sabio le dijo: vas a ir a tu casa, vas a tomar una almohada, te vas a llevar la almohada a lo alto de una montaña, no olvides llevarte una navaja. Cuando llegues a lo alto de la montaña, le haces una rajada a la funda de la almohada y las plumas que tiene dentro la almohada las empiezas a sacudirlas ahí en lo alto de la montaña. El hombre dijo: ¿eso es todo? Dijo: sí. Uy, qué fácil. Así que se fue a su casa, tomó la almohada, se llevó el cuchillo, subió a la montaña, cortó la almohada y empezó a batir la funda de la almohada, y las plumas empezaron a volar, a esparcirse por causa del viento. El hombre sonrió, bajó de la montaña, fue con el hombre sabio y le dijo: maestro, ya cumplí, ya dejé que se fueran todas las plumas de la almohada. ¿Eso es todo? Porque todavía no me siento tan bien como yo esperaba sentirme, pero ya eso es todo lo que hay que hacer. El hombre sabio le dijo: no, la segunda parte de esta tarea es que ahora vayas y recojas todas las plumas y las vuelvas a meter dentro de la almohada. Entonces el hombre ya no salió tan contento, salió triste, empezó a buscar las plumas, no encontró ni una. Regresa con el maestro todo abatido y le dice: maestro, no pude localizar ni una sola pluma de la almohada, ¿qué hago ahora? El maestro sabio le dice: todo este ejercicio solamente era para que te dieras cuenta que las calumnias que tú hiciste no tienen remedio. La manera en que obraste causó mucho daño, y lo que yo quería era que te dieras cuenta de eso. Ya lo que hiciste no le puedes dar marcha atrás. Lo único que te resta es ir y presentarte con tu amigo y pedirle perdón. Pero lo otro que hiciste, ya no le puedes dar marcha atrás, porque ya no sabes hasta dónde llegaron tus propias palabras, porque tú fuiste el que inició todo esto. Hermanos, la calumnia es algo serio, muy serio, y la Biblia así lo enseña. La siguiente. Tenemos algunos ejemplos bíblicos malos de algunos calumniadores en la Biblia, y quizás tú los ubiques porque has escuchado las historias. El primer ejemplo malo de un calumniador, pues es ni más ni menos que el mismísimo Satanás. Su nombre significa eso, acusador. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos a ti y a mí, no siempre con hechos verídicos, porque hay que reconocer que a veces sí pecamos y que Satanás tiene derecho de ir y acusarnos, pero la mayoría de las veces él va delante de Dios a acusarnos falsamente, porque la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Así que un ejemplo bíblico de un calumniador por excelencia, ese es Satanás. 2. Los sacerdotes y los fariseos empezaron a acusar en el juicio a Jesús de manera falsa. Lo acusaron de decir blasfemias, lo acusaron de hacer milagros en el nombre de Satanás. Y no conforme con eso, todavía contrataron a testigos falsos para que siguieran diciendo calumnias acerca de Jesús
y poderlo crucificar. Tercer ejemplo, los funcionarios y gobernantes que acusaron a Daniel con el rey. Le dijeron: rey, tú firmaste una ley que cualquiera que orara a nombre de otro Dios y que ese Dios no fueras tú, se iba al foso de los leones. Pues te traemos noticias. Adivina qué, tu querido Danielito ora 3 veces al día, y no solo eso, hasta abre la ventana el descarado para que lo vean orar. Queremos que le apliques todo el peso de la ley y que se vaya al foso de los leones. Aquí la acusación no era falsa, porque sí era verdad que Daniel oraba, pero la acusación sí era maliciosa. No soportaban que Daniel destacara por encima de ellos. Le tenían envidia a Daniel. Hicieron toda esa estrategia justamente para perjudicar a Daniel. ¿Te acuerdas cómo acabó la historia? Daniel a salvo, los leones tranquilos. Cuando sacan a Daniel, el rey Darío dice: ahora avienten a estos chismosos, a estos calumniadores. Y algunos piensan: pues qué chiste, Daniel se salvó porque los leones estaban chimuelos, porque los leones ya estaban viejos, porque los leones ni hambre tenían. ¿Qué dice la Escritura? Todavía no caían al fondo del foso los hombres, sus mujeres y sus hijos, cuando los leones ya habían saltado sobre de ellos y ya los habían devorado y descuartizado. Otros calumniadores, aquellos que contrató Jezabel para acusar falsamente a Nabot con tal de robarle la viña y podérsela entregar a su esposo Acab. Todas esas historias están en la Biblia. Son ejemplos de gente que usó la calumnia para conseguir sus fines. Jezabel y Acab se quedaron con la viña, aunque más tarde Dios siempre obró en justicia. Los funcionarios lograron que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, pero no consiguieron que lo mataran. Los sacerdotes y fariseos consiguieron llevar a la cruz a Jesús y matarlo, pero no consiguieron que se quedara en la tumba. Al tercer día resucitó. Satanás va y nos acusa falsa y maliciosamente, pero su futuro dice que él va a terminar en el lago de fuego, y nosotros, ¿en dónde? En la presencia de aquel con quien nos va a acusar. Él va a quedar separado y nosotros unidos. Al final, aunque pareciera que la calumnia logra de manera temporal su objetivo, al final Dios en justicia siempre obra para bendición de sus hijos, de sus fieles, de su pueblo. Vamos a ver algo más. Dice el Salmo 15 en el verso 1 y en el verso 3. Fíjate bien que dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo y quién puede habitar en tu monte santo? Es la pregunta que se hace el salmista. La respuesta es: el que no calumnia con su lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino o de su prójimo. Fíjense hasta dónde llega la importancia de saber controlar este aspecto de nuestro hablar con nuestra lengua, de no usar la calumnia, porque esto es algo que Dios aborrece, es algo que a Dios no le gusta. Tenemos que aprender a tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca.
¿Por qué no hay que usar la calumnia? 3 razones. Número 1, porque viola la ley de Dios. ¿Qué dice Levítico 19:16? Primera razón para no ser calumniadores. Dice el pasaje de la siguiente manera: no andarás levantando falso testimonio entre tu pueblo. Otras versiones dicen: no andarás de calumniador en tu pueblo o de chismoso dentro de tu pueblo. Cuando sí lo haces, entonces estás desobedeciendo directamente una orden establecida por Dios. Algunos dirán: pastor, pero eso aparece en el Antiguo Testamento. Sí, pero es un mandamiento general que no pasa de moda, y que aunque esté en el Antiguo Testamento, aplica también para los del Nuevo Testamento. A Dios le sigue molestando que haya calumniadores en medio de su pueblo. Segunda razón, porque le causa daño a tu prójimo. Proverbios 11:9. El calumniador con su boca daña a su prójimo. Usted quizás lee en otras versiones hipócrita, o lee, ¿cómo dice en su Biblia ese mismo pasaje? Hipócrita. Es sinónimo aquí de alguien que calumnia con su boca. ¿Qué es lo que produce? Un daño a su prójimo. No solo desobedeces a Dios, sino que le causas un daño a tu prójimo. Y tercero, dice, porque nos destruye. Algo que el calumniador no calcula en sus planes maquiavélicos es que a la larga el daño no solo va a ser para su prójimo, sino que también va a ser para él mismo. Se le va a regresar, porque Dios va a tomar el asunto en sus manos. Y el Salmo 101, verso 5 dice: yo destruiré al calumniador. Yo lo destruiré. Dios mismo se va a encargar de ponerle un alto y hacerle pagar las consecuencias de sus fechorías. ¿Cuál es el antídoto, hermano, contra la calumnia? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra lengua a que se quede calladita y que no empiece a hacer acusaciones falsas contra el prójimo? ¿Qué dice ahí el antídoto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto una cosa: ¿a ti te gusta o te gustaría que hablaran mal de ti? Yo creo que no. Si a ti no te gusta que hablen mal de ti, deberías de suponer que lo mismo piensa tu hermano que está al lado tuyo. Por lo tanto, si a mí no me gusta que hablen mal de mí, entonces yo no voy a hablar mal de la persona que está al lado mío o alrededor mío. La calumnia puede presentarse dentro del mismo seno del hogar. A veces puede darse entre esposos, entre hermanos, hablando de los hijos. Pero también la calumnia se traslada a la oficina, a la escuela, al salón de clases, a la maquiladora, al ferry, a las quecas, a las oficinas de gobierno. En todos lados donde haya
hombres y mujeres, se corre el riesgo de que aparezca la calumnia, inclusive también dentro de... Qué triste, ¿no? Qué triste que pueda aparecer aún en medio de nosotros. Por eso el Señor fue claro en Levítico: no andarás de calumniador en medio de tu pueblo, porque el Señor ya nos conoce. Iba a decir que ya sabe de qué pata cojeamos, pero aquí no aplica la pata. Aquí diría correctamente: el Señor ya sabe de qué lengua hablamos. Más bien sería lo correcto. Por lo tanto, el antídoto dice: ama a tu prójimo. Amor al prójimo es el segundo mandamiento después del primero y gran mandamiento, que es: ama al Señor tu Dios toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento dice similar al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú logras ver la presencia de Dios en tu prójimo, entonces te abstienes de abrir tu boquita o tu bocota para causar daño. Deberíamos de temblar de terror y de pánico antes de atrevernos a proferir una sola palabra que salga de nuestra boca en contra de nuestro hermano, y más si se trata de una calumnia, porque se trata de algo que es mentira y se trata de algo que está siendo hecho con maldad. Tiene dos agravantes la calumnia: mentira y maldad. Les dije que en Santiago menciona que la lengua, aunque es un órgano muy pequeño dentro del cuerpo, es capaz de provocar un incendio voraz, destructivo, fatal. Por la lengua, por la boca, por las palabras malas que salen de ella, se pueden destruir matrimonios, se pueden destruir hermanos de sangre, se pueden destruir familias enteras, se puede destruir la armonía de un equipo de trabajo. Inclusive se pueden venir abajo iglesias enteras y naciones. Todo porque no somos capaces de controlar nuestra lengua. Y lo pensamos como algo ligero y decimos: pues es que así soy yo. Toda mi familia es así de argüendera. No es justificante, hermano. No es justificante, porque al ver las consecuencias deberíamos de trabajar aún más en cerrar el pico y en usarlo solamente, como dice el pasaje que leímos al principio, que solo salga de su boca palabra buena para edificación, como instrumento de gracia para aquellos que las están escuchando. Ahí está el primer pecado de la lengua. Vamos a ver otros, pero a lo mejor con este primero ya tenemos trabajo que hacer, cosas para reflexionar y tarea para empezar a practicar. ¿Qué beneficio obtienes con la calumnia? Algunos dirán: pues salirme con la mía. Pues sí, pero ya vimos en los ejemplos que te sales con la tuya solamente por un ratito. Porque a la hora de evaluar ese ratito con la eternidad, vas a salir perdiendo. No vas a ganar nada. Y el Señor se va a encargar, fíjate bien, el Señor se va a encargar de alguna manera milagrosa de reivindicar a aquel que tú calumniaste.
Aquel al que querías hacerle daño, el Señor lo va a levantar, lo va a honrar. ¿Y tú? No te conviene. Vuélvete a poner la mano en la boca. Ya vimos el primero. Ahí está el primer reto. Ora al Señor y dile: Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, para que esta lengua no hable lo que no debe hablar de él o de ella, para no acusarla o acusarlo falsamente, ni tampoco con malicia en mi corazón. Haz esa oración, haz esa oración. Algunos van a decir: pastor, no puedo hacer la oración porque como tengo la mano en la boca. Hazla acá en la mente, aunque no puedas hablarlo, pero hazlo en tu mente. Bendícete a ti mismo